Ahí está. Entonces, cualquier consulta que tengan durante la clase pueden prender su micrófono y hablar para responderle su consulta, ¿ok? Muy bien. Entonces, en la clase de hoy básicamente consiste en el cálculo de tensiones en hiperestáticas. Eh, Asumo que esto se dio en teoría, ¿verdad? Se dio lo que se evaluó justamente en el primer parcial, ¿verdad? Lo de las isostáticas fundamentales, de cómo se hallaban y cómo se procedían a, liberar los vínculos para obtener dicha isostática fundamental. Entonces, básicamente es una continuación de lo que se dio, ¿verdad? Y vamos a ver esto más en detalle en la parte práctica para resolver ejercicios, ¿verdad? En el software Scilab que estamos utilizando en la práctica, ¿verdad? Entonces, seguro que algunos conceptos van a tener bien en claro, entonces vamos a ir repasando de igual forma para que todos tengan en claro bien cómo se desarrolla en esta clase de ejercicios. Una diferencia o un cambio que vamos a tener a partir del primer contenido que se dio en la materia que correspondía a isostáticas y al segundo contenido que va a corresponder a la parte de pirostática, ¿verdad? La gran diferencia es que nosotros vamos a utilizar un método diferente. En el libro de Volta, si algunos llegaron a ver o si algunos escucharon sobre esto, ¿verdad? Existen dos métodos para calcular estructura, ¿verdad? Uno es el método clásico y otro es el método matricial. El método clásico fue el que utilizamos en el primer contenido que correspondía a estructuras isostáticas. Y para el segundo parcial o para el segundo contenido, vamos a estar trabajando con el método matricial, que es un método más simplificado, es un método más fácil, por así decir, y un poco más tedioso. Si bien el método clásico es un método que se puede utilizar para cualquier tipo de situación, para cualquier tipo de barra, para barras variables, para barras circulares, etcétera, el método matricial más bien se enfoca en la simplificación de las estructuras que se construyen hoy día, ¿verdad? Que todos sabemos que son la mayoría barras rectas, o sea, vigas rectas, pilares rectos, ¿verdad? Entonces, el método matricial se enfoca más en esa parte, se enfoca más en los problemas actuales, los problemas que se encuentran hoy día en la parte profesional, ¿verdad? Eh, Acá vemos más o menos hay una pequeña descripción de qué es el método matricial. Eh, Más bien lo que dice es que, por ejemplo, el método clásico se utiliza más generalmente, o sea, es de aplicación general, el cual permite calcular cualquier tipo de estructuras de barras, tanto rectas como curvas, sección constante, sección variable, y pueden ser solicitadas por cualquier tipo de carga, es decir, cargas que no son lineales, cargas de agua, presión de tierra, en adelante, cualquier tipo de carga que no sea exacta, ¿verdad? O sea, puede ser también una carga que sea variable, que dependa de la posición de la carga otra vez, una función de carga. Ya que nosotros justamente con el método clásico, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la ecuación de las tensiones en función de las cargas, ¿verdad? Todo está literal, todo está generalizado, vamos a decir. Y lo que nosotros hacemos es introducir esa ecuación de forma matricial en el programa. Así como también menciona aquí en la parte práctica, en la práctica constructiva, sobre todo en construcciones de edificios y puentes, predomina netamente las estructuras de barras rectas. Este análisis matricial es un método muy particular de plantear el análisis estructural, el cual se basa en el método de los elementos finitos, que es un método que se basa en la simplificación de estructuras, ¿verdad? Y esto solo se puede utilizar en barras rectas y con caras conocidas. Estas caras conocidas deben estar en la tabla que nosotros vamos a mostrar más adelante, ¿verdad? Que es una tabla que está elaborada por el profesor Volta en su libro, que también seguro se va a subir un PDF sobre esa tabla si es que no todos tienen el libro, ¿verdad? Eh, entonces, más bien un resumen de qué es lo que se diferencian. Uno es cálculo exacto y otro es cálculo matricial simplificado. Eh,
Para ello, nosotros, como sabemos, el método clásico, nosotros necesitamos eh, desarrollar las ecuaciones de las tensiones, hallar las reacciones, elaborar nuestra ecuación. Como es un método muy complicado, muy laborioso, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos en el método matricial es simplificar de la manera más posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a proveerle algunos diagramas que vamos a ver para qué sirven esos diagramas, ¿verdad? Pero nosotros vamos a partir en los ejercicios de unos diagramas conocidos y a partir de esos diagramas nosotros vamos a cargar las tensiones en nuestra matriz de tensiones reales, tensiones virtuales, etcétera. Eso vamos a un resumen de cuál sería la diferencia, ¿verdad? Uno es ecuacional y otro es matricial con gráficos. Ahora vamos a ver la parte, ese sería un resumen de cuáles son los métodos que vamos a utilizar. Ahora vamos a ver sobre las estructuras hiperestáticas y cómo se analizan. Esto ya es un resumen de lo que se dio en teoría seguramente, ¿verdad? Es un paso a paso de lo que podemos considerarlo como guía para resolver cualquier tipo de estructura hiperestática. Que el primer paso de todos los tipos de ejercicio es determinar el grado de hiperestaticidad de la estructura, porque a partir de esa, de ese valor h nosotros podemos determinar cuántos grados de libertad debemos proveerle a la estructura. ¿Ok? Entonces, el primer paso que siempre hay que hacer es determinar este grado de plasticidad. Hay diferentes ecuaciones para resolver o para hallar este valor, ¿verdad? Mi, mi, Desde mi parte, yo le recomiendo ver de esta manera, ¿verdad? La diferencia entre el número de incógnitas y el número de ecuaciones de la estructura. Hacen esa diferencia, obtienen el número final y ese sería su grado de hiperestaticidad. Vamos a ver un ejercicio de cómo se podría obtener eso en ese caso. Entonces, el segundo paso, una vez hallado ese grado de hiperestaticidad, es obtener la isostática fundamental, el cual consiste en obtener una isostática estable a partir de esa estructura hiperestática. ¿Y cómo obtenemos una isostática estable a partir de ella? Concediéndole h grados de libertad a la misma. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una estructura hiperestática de h igual a 3, lo que tenemos que hacer es darle 3 grados de libertad a la misma. ¿Y cómo obtenemos eso? eh, Vulgarmente diciendo, liberando apoyos, rompiendo vínculos, liberando barras de dos fuerzas. De esa manera nosotros podemos conceder grados de libertad a una estructura hiperestática, de tal manera que se vuelva una estructura isostática. Pero tenemos que tener en cuenta de que esta estructura debe ser estáticamente determinado y no solamente eso, sino también tiene que ser geométricamente estable. No, nosotros no podemos desvincular o eliminar el grado de libertad en una estructura, pero dejarla geométricamente inestable, ¿verdad? Eso significa que al final el sistema no es isostático, porque para que sea isostático tiene que cumplir esas dos condiciones, ser estáticamente determinado y ser geométricamente estable. Entonces, cuando vayamos a resolver ejercicios, vamos a tener en cuenta de que tenemos que buscar que se cumplan ambas condiciones, no solamente una, ¿ok? Porque puede ser que a veces nosotros liberemos vinculaciones, pero la estructura se quede geométricamente inestable, es decir, con una fuerza vertical o con una fuerza horizontal, la estructura se mueve libremente. Entonces, eso en ese caso sería una estructura geométricamente inestable. Una vez obtenido esta isostática fundamental, el cual nos va a servir para calcular todo el ejercicio completo, ¿verdad? El tercer paso es colocar unas incógnitas hiperestáticas de acuerdo al número de grados de libertad que nosotros añadimos en la estructura o de acuerdo al grado de hiperestaticidad. Si nosotros, por ejemplo, sabemos que la H en la estructura es igual a 3, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Liberar tres vinculaciones o alguna que otra barra de dos fuerzas y colocar incógnitas hiperestáticas de acuerdo al vínculo que nosotros rompimos. Por ejemplo, si nosotros rompemos un empotramiento y lo dejamos como un apoyo de segundo género, ¿cuál sería la incógnita hiperestática que estaríamos colocando en ese reemplazo, ¿verdad? Nosotros tenemos que reflejar el vínculo que nosotros liberamos. Por ejemplo, si liberamos un empotramiento, tenemos que colocar un momento flector que corresponde a la incógnita x1, por ejemplo. Si rompemos una barra de dos fuerzas, debemos colocar una fuerza
que simule el tensor de esa barra de dos fuerzas. Y así en adelante, ¿verdad? Si rompemos un apoyo de primer género, tenemos que colocar una reacción o una incógnita X1 en la dirección de ese apoyo de primer género. ¿Se entiende la idea, verdad? Entonces, una vez obtenida la estática, tenemos que colocar las incógnitas correspondientes a cada uno de esos grados de libertad que nosotros le añadimos. ¿Ok? Y el cuarto paso es resolver el sistema isostático para cada estado virtual. Eso significa que nosotros para cada incógnita hiperestática que nosotros añadimos a la estructura o cada grado de libertad, vamos a tener un estado virtual de cargas para cada una de estas incógnitas. Por ejemplo, vamos a tener un estado de cargas para x1 y lo vamos a igualar a 1 a esa incógnita, ¿verdad? Entonces sería un estado de cargas x1 igual a 1. Un estado de cargas número 2, x2 igual a 1. Un estado de cargas número 3 con x3 igual a 1. ¿Se entiende la idea, verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es obtener un estado virtual de cargas para cada una de las incógnitas hiperestáticas que nosotros le añadimos a la estructura. El quinto paso que vamos a realizar es el cálculo justamente de las tensiones. Realmente es más la parte del cálculo de las incógnitas primero, ¿verdad? Pero primero vamos a ver esta parte de cómo se calculan las tensiones para poder calcular las incógnitas. Vamos a ver una parte teórica explicatoria de cómo se puede calcular las tensiones para llevar este concepto y calcular las incógnitas que nosotros colocamos, que serían x1, x2, x3 para adelante. Entonces, las tensiones producidas por estas fuerzas incógnitas en la isostática fundamental que nosotros habíamos obtenido se deben superponer con las producidas con las caras conocidas. Nosotros lo que vamos a hacer para hallar las tensiones hiperestáticas finales de la estructura es una superposición, pero multiplicando, haciendo una relación lineal entre cada uno de los estados. Por ejemplo, si tenemos tres estados virtuales que corresponden a tres incógnitas hiperestáticas, entonces, por ejemplo, aquí vemos que en la barra 3 tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que la tensión final en esa barra 3 va a ser la tensión que se obtiene debido a las cargas, pero en la isostática, y la suma de todas las multiplicaciones de cada uno de los estados virtuales. Es decir, el estado virtual 1 con la incógnita x1, el estado virtual 2 con la incógnita número 2. Es una superposición de efectos, ¿verdad? Respetando una relación lineal entre cada una de cada uno de los estados virtuales que tengamos en el ejercicio. Vamos a ver más adelante cómo se obtienen estas tensiones, ¿verdad? Más bien esta que no se explicó bien qué es esto, ¿verdad? Pero básicamente nosotros, aparte de tener los estados virtuales que corresponden a cada una de estas incógnitas x1, x2, etcétera, ¿verdad? Vamos a tener un estado Q sub 0 de cargas, que va a ser el estado de acuerdo al estado de carga, o sea, va a ser las tensiones de acuerdo al estado de carga real que nosotros tenemos en el ejercicio, pero con la diferencia de que la estructura debe ser la isostática fundamental. Es decir, en vez de tener la hiperestática, vamos a tener una isostática fundamental para ese estado de cargas, ¿ok? Entonces, acá hay una explicación de básicamente que cada uno de los términos, Q corresponde a la tensión final de la hiperestática, Q sub 0 a la tensión real debido a las cargas originales, B corresponde a la tensión virtual debido a cada estado de carga virtual, y X, justamente la matriz X va a corresponder a todas las incógnitas hiperestáticas calculadas. Si bien nosotros al comienzo consideramos que X1 es igual a 1, X2 es igual a 1, esos valores son eh, suposiciones o valores virtuales que nosotros añadimos para que cuando nosotros hagamos de, la relación de las ecuaciones con el principio de trabajo virtual, con ecuaciones de compatibilidad, podamos obtener los valores reales de estas incógnitas x1, x2 y x3. ¿Ok? Que
corresponden al vínculo que nosotros rompimos. Por ejemplo, si tenemos una estructura bien empotrada, nosotros liberamos este empotramiento interno, vamos a tener una reacción o una incógnita x1 igual a uno, otra incógnita x2 igual a uno y un momento x3 igual a uno. Pero realmente para un estado de cargas cualquiera, Q1, Q2, las tensiones o las reacciones no son igual a uno. Esto, al hacer el sistema de compatibilidad con con el principio de trabajo virtual, vamos a obtener que x1 es igual a un número, vamos a llamarle A, x2 es igual a otro número llamado B, y x3 es otro número llamado igual a C. Entonces, ¿cómo tenemos estos valores? Aplicando el procedimiento que vamos a ver más adelante. Pero para aclarar nada más que nosotros lo que hacemos es liberar los vínculos, considerar para cada uno de los estados virtuales y luego utilizar las ecuaciones correspondientes para hallar justamente estos valores reales de reacciones que hay en la estructura. ¿Ok? Ahora, habíamos dicho al comienzo que el método matricial correspondía a un método más simplificado, ¿verdad? Correspondía a un método que dependía de un diagrama de momento flector y un diagrama de normal. Es decir, nosotros vamos a partir de un estado de diagramas para poder resolver el ejercicio. Pero ¿cuáles son esos diagramas que vamos a estar utilizando para el ejercicio? Habíamos dicho que teníamos n estados virtuales para n incógnitas hiperestáticas. Entonces, para cada incógnita hiperestática x1, x2, x3, vamos a tener un estado virtual B1, B2, B3 que va a corresponder justamente a esa incógnita, ¿verdad? Supongamos que tenemos un ejercicio que tiene h igual a 4. ¿Qué significa que tenga h igual a 4? Que vamos a tener 4 incógnitas hiperestáticas y vamos a tener 4 estados virtuales de carga. Calcular esos 4 estados de carga virtuales es posible. Nosotros podemos resolver eso y podemos obtener los 4 diagramas, pero tengan en cuenta que son 4 diagramas para normal, 4 diagramas para flexión y un último diagrama Q que está aquí, ¿verdad? Que es el que corresponde a las tensiones debido a las cargas reales en la isostática fundamental. Más bien se denominaría Q sub 0 en Scilab, ¿verdad? Q sub 0 se denominaría la matriz que nosotros estamos estudiando. Pero dense cuenta de que resolver 4 estados virtuales y resolver un estado real adicional son 5, a ver, son 5 diagramas de normal y 5 diagramas de flexión. Es decir, es un trabajo un poco complicado, un poco laborioso de llevar a cabo, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a partir de esos diagramas de estados virtuales, nosotros le vamos a proveer los diagramas correspondientes a cada uno de los estados virtuales y también al estado real, obviamente, ¿verdad? Y a partir de eso nosotros vamos a ir cargando cada uno de los valores de los diagramas en nuestras tensiones, en nuestras matrices de tensiones Q y B. ¿Qué son estas matrices de tensiones Q y B? Son matrices que tienen la normal, el momento izquierdo y el momento derecho de cada una de las tensiones de la barra. Por ejemplo, de la barra 1, su normal, su momento izquierdo y su momento derecho. Aquí nosotros lo denominamos momento izquierdo y momento derecho. Es el momento que está en el lado izquierdo justamente de la barra y el momento derecho es el que está al lado derecho. Fíjense en esta imagen, por ejemplo. Vamos a suponer que esta es la barra número 1. Tenemos un diagrama normal, que es esta, y tenemos un diagrama de flexión, que es esta. La normal va a ser Q1 y la flexión izquierda va a ser Q2, esta sería nuestra izquierda, y la flexión derecha sería Q2, esta sería nuestra derecha. Lo mismo ocurre con la matriz B. La matriz B también se va a cargar con la normal, que es esta, con el flector izquierdo y con el flector derecho.
A nosotros en esta matriz de tensiones Q y B no nos importa la forma de la carga, no nos importa la posición de la carga, lo único que nos importa es los valores extremos de ese diagrama. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que para poder corregir esos valores de diagramas de tensiones, vamos a utilizar un factor de cargas adicionales que dependen justamente de lo que recién mencioné, del tipo de cargas, de la posición de la carga, etcétera. Entonces, nosotros vamos a trabajar con los diagramas y ¿qué vamos a sacar de nuestro diagrama? La normal, el momento izquierdo y el momento derecho. Y la matriz sería de esta forma. Una matriz que es una matriz columna que en su primer valor, voy a borrar esto, ¿verdad? En su primer valor vamos a tener la normal, en segundo valor tenemos el momento izquierdo y en el tercer valor vamos a tener el momento derecho. Siempre respetando ese orden. Nunca pongan antes ni después estos valores de tensiones, porque van a ver más adelante que corresponden también a las líneas de flexibilidad, de la matriz de flexibilidad que está en el código. Se hacen de igual forma, ¿verdad? Solamente que para la matriz Q, o la matriz Q sub 0, mejor dicho, cada uno de los elementos van a entrar los diagramas del estado real y cada uno de los valores de B van a entrar los diagramas del estado virtual. Pero de cada una de las barras. Que quede claro eso, ¿ok? Una observación que aclarar es que si bien para una barra horizontal la izquierda es la izquierda y la derecha es la derecha, ¿verdad? ¿Qué pasa con una barra vertical si tenemos, por ejemplo, una barra vertical así y un diagrama así? Vamos a llamarle a este M1 y M2. Y tenemos también una normal M. ¿Qué pasa con las barras verticales? Para nosotros, en esta parte del contenido, vamos a denominar la izquierda a la parte de abajo de la barra. Es decir, si nosotros queremos calcular la matriz de tensiones para esta barra, vamos a tener que introducir primeramente la normal, seguidamente el momento izquierdo, que para las barras verticales el momento izquierdo es el momento de abajo o el momento inferior, que corresponde a M1. Y el momento derecho va a corresponder al momento superior o al momento de arriba, que sería M2. Quedó claro eso, ¿verdad? Eso es con respecto a las barras verticales. Ahora, las barras inclinadas, se respeta el orden que tiene la posición, ¿verdad? Si tenemos una barra inclinada de esta forma, obviamente la izquierda va a ser la izquierda y la derecha va a ser la derecha. O si tenemos una barra inclinada, la izquierda es la izquierda y la derecha es la derecha. Eso siempre se respeta en barras horizontales, en barras inclinadas. Solamente en el caso de barras verticales se va a considerar que la izquierda es abajo y la derecha es arriba. Quedó claro eso, ¿verdad? Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, esta sería la forma que nosotros vamos a estar trabajando con las tensiones virtuales y reales, pero son las tensiones que nosotros le vamos a estar proveyendo a ustedes en los ejercicios. Es decir, nosotros vamos a empezar el ejercicio, pero ya con los diagramas del estado virtual y el estado real de cada una de estas incógnitas que nosotros consideramos. ¿Ok? También mencioné sobre un factor de carga que depende del tipo de cargas y la posición de la misma en la barra, ¿verdad? Como sabemos, el método matricial trabaja con barras rectas, nada más que barras rectas. Con la diferencia de que lo que nosotros corregimos son el tipo de carga que está presente sobre la barra. Y utilizamos unos factores de carga que están elaborados en el libro de Volta, que aquí están en pantalla, que dependen cada una de esas cargas. Puede ser para una carga puntual, de acuerdo a la posición de la carga, una carga distribuida, que también dependa de eso, una carga distribuida completa en toda la longitud de la barra, un trapecio, un triángulo, etcétera. También puede ser una carga, un momento puntual en la barra o unos momentos extremos en la barra. Entonces, ¿qué nosotros obtenemos con estos valores? Obtenemos un valor o un factor de carga igual a Q sub 0 por E por I.
Es decir, este valor que está aquí es igual a Q sub 0 por E por I. Entonces, como nosotros queremos hallar el factor de carga Q sub 0 para poder introducirla en nuestra ecuación, nosotros tenemos que despejar ese valor y dividir por la rigidez. Eh, el procedimiento en el que nosotros vamos a ir cargando es similar a cómo cargamos las tensiones virtuales y reales para Q sub 0 y B. La diferencia está en que nosotros no vamos a tener para cargas, para cargas sobre la barra, no vamos a tener normales, vamos a tener solamente flexión en esa situación, ¿verdad? Generalmente no se va a tener una carga normal en una barra, por el tema de que se busca simplificar, o sea, el método es un método simplificado, obviamente. Si nosotros queremos trabajar con valores más precisos, más exactos, con barras de sección variable, con barras circulares, con cargas variables, obviamente tenemos que utilizar el método clásico para eso, ¿verdad? Pero como nosotros trabajamos con el método matricial para un poco más simplificar el procedimiento, vamos a evitar el uso de cargas normales en las barras, ¿ok? Ahora, esta Q sub 0, vamos a suponer eh, que tenemos una carga distribuida sobre la barra. ¿Cómo vamos a cargar esos valores? Vamos a cargar. La normal es cero, obviamente, porque no va a ir normal con una carga distribuida. Este valor que está aquí es Q sub 0,1. Y Q sub 0,1 entra como momento izquierdo de la matriz Q sub 0. Como este valor PLQ sobre 24 es igual a Q sub 0 por E por I, lo que tenemos que hacer es dividir este valor de P por L al cubo sobre 24 sobre EI. Entonces así nosotros vamos a introducir los valores de estos factores de cargas, porque lo que nosotros buscamos es el valor unitario de Q sub 0 para nuestra ecuación de compatibilidad. Y el momento derecho, que es Q sub 0,2, va a ser lo mismo. P por L al cubo sobre 24 sobre E y Z. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, eh, si tenemos, por ejemplo, un sistema de cargas, de una carga puntual en el medio de la barra, utilizamos este factor de carga. Si tenemos una carga distribuida, usamos este factor de carga. Si tenemos una carga de momento puntual, utilizamos este factor de cargas, respetando cada uno de los valores izquierda y derecha, ¿ok? Y también siempre sabemos que Q sub 0 en el normal va a ser cero. Por ejemplo, ven que este valor de Q sub 0,1 corresponde a este valor y este valor que está aquí corresponde a Q sub 0,2 o va a corresponder a Q sub 0,2 en el caso de que haya una carga puntual. Habíamos hablado sobre el cálculo de las tensiones al comienzo. Habíamos dicho que Q sub I para cada una de las barras va a ser igual a Q sub 0 sub I más B sub I por la incógnita X, ¿verdad? De acuerdo a cuántas tengamos. Si tenemos 1, 2 o 3. Más bien sería una sumatoria, eh, me equivoqué, una sumatoria del producto entre estos dos valores. Porque podemos tener b sub i por x1 más b sub i por x2, etcétera. Entonces, esta sería la ecuación generalizada. Vamos a ponerlo de esta forma. Así, ¿verdad? Porque estos son matrices que nosotros vamos a estar utilizando. Ahora, ¿cómo nosotros obtenemos esta x? Nosotros podemos cargar q sub 0, podemos cargar b sub i, pero x es nuestra incógnita, valga la redundancia. Entonces sabemos que la ecuación del desplazamiento para una estructura cualquiera es esta, ¿verdad? Si bien en el método matricial nosotros usábamos integrales, o sea, esto era una integral, esto era una integral, esto iba diferencial S, que sería la diferencial línea que nosotros estamos trabajando. En este caso, como son barras rectas, trabajamos con sumatorias de valores enteros y esta FI, que antes se llamaba matriz de flexibilidad D, ahora va a ser FI, porque es
Fi es una simplificación de la matriz D, considerando que son matrices de barras, considerando que son barras rectas en ese caso. Es la única diferencia. Entonces, esta sería la ecuación general del desplazamiento. Nosotros sabemos que al romper el vínculo en una estructura, sabemos que ese punto realmente no se desplaza porque es un punto fijo, ¿verdad? Por ejemplo, un empotramiento, nosotros al romper el vínculo y dar una x igual a 1, ¿qué sucede? Realmente R, que es el desplazamiento final de la estructura, es cero en este punto, ¿verdad? Porque sabemos que el empotramiento es perfecto y no hay ningún giro en este punto. Entonces, R que hay aquí va a ser cero. Entonces sabemos que este término de la ecuación va a ser cero siempre, para el caso de las estructuras hiperestáticas, ¿ok? También sabemos que la ecuación de las tensiones se cumple de esta forma. Entonces reemplazamos esta Q sub I aquí y la ecuación nos quedaría de esta forma. Haciendo un poco de trabajo, denominando F, vamos a ver aquí, a este valor, y a este valor lo denominaremos R0, la ecuación nos va a quedar más o menos parecida a esta. Que haciendo un despeje del valor de X nos quedaría de esta forma. F, esta matriz F, es más bien un producto entre los estados virtuales con la matriz de flexibilidad y el estado virtual en sí, ¿verdad? Es un producto entre estados virtuales. No sé si ustedes llegaron a ver en la parte teórica un ejercicio, ¿verdad? De cálculo de estructura hiperestática, en donde este sería un producto, o sea, tendríamos un valor de F11, F12, F13, F21, F22, F23. No sé si llegaron a ver eso, ¿verdad? Pero básicamente estos valores que están aquí, que en la parte práctica es la combinación entre los estados virtuales entre sí, es lo que está representado o reflejado en esta matriz F que está aquí. Entonces, si algún día quieren, por ejemplo, resolver un ejercicio a mano y quieren comprobar si es que su resultado está bien, pueden resolverlo por Scilab y comprobar con esta matriz F esos valores correspondientes, ¿ok? Entonces, de esa manera ustedes pueden ver si es que hicieron bien o hicieron mal el procedimiento a mano. Entonces, esta sería nuestra ecuación que vamos a estar utilizando para calcular las tensiones o las incógnitas hiperestáticas de cada una de cada uno de los estados virtuales que nosotros supusimos. Sí, obviamente RB y RB es cero, entonces no vamos a tener ningún trabajo de asentamiento y solo vamos a trabajar con R0. Y R0 es justamente esto que está aquí. Que en términos de teoría, o sea, en la parte teórica, sería la combinación entre el estado virtual y el estado real de cada una de las incógnitas. Se entendió hasta ahí, ¿verdad? ¿Hay alguna consulta hay algo que no quedó claro hasta aquí? Esto es más bien un repaso teórico de lo que ya vieron ustedes o sea, supongo que vieron eso en la teoría, ¿verdad? Pero es más enfocado en la parte práctica, en la parte de Scilab. ¿No hay ninguna consulta? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Entonces, nosotros, haciendo un repaso general, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obtener la matriz B, obtener la matriz Q sub 0 y obtener la matriz de factores de carga Q sub 0 minúscula. Con estos tres valores nosotros podemos calcular R0, podemos calcular F y automáticamente podemos calcular X. Y con X, ¿qué podemos calcular? La tensión final, que es Q sub 0 más sumatoria de B por X. Entonces, el ejercicio o los ejercicios en la parte práctica, en resumen, eh, diciendo vulgarmente, van a ser más fáciles, ¿verdad? Que van a consistir en solamente determinar estas tres matrices. Obviamente, si tenemos trabajo de asentamiento, tenemos que considerar el trabajo de asentamiento. Si tenemos trabajo de resorte, tenemos que considerar el trabajo de resorte.
O si tenemos temperaturas, acortamientos, también tenemos que considerar. Pero eso vamos a ver en la clase siguiente que en la semana, la semana siguiente, de cómo estaríamos enfocando o encarando esa clase de ejercicio, ¿verdad? Que son muy parecidos al método clásico, con la diferencia de que se aplica a matrices diferentes. Entonces vamos a un ejercicio y vamos a aplicar los conceptos que vimos recién sobre el método matricial. Entonces el ejercicio nos dice que calculemos las reacciones y los esfuerzos flectores y normales en la estructura. Utilizando el primer paso que habíamos visto, que es el cálculo del grado de hiperestaticidad para la estructura presente. Pero antes que nada, vamos a echarle un vistazo al ejercicio, ¿verdad? En total tenemos 7 barras, tenemos la barra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos una carga distribuida Q, que es una carga vertical, una carga, dos cargas puntuales, P igual a 35, y nada más que eso. Ahora tenemos un empotramiento, un apoyo de segundo género. Entonces, aquí estarían los datos del ejercicio, que serían las dimensiones de las barras, la sección transversal de la barra, el módulo de elasticidad y las cargas correspondientes a lo que habíamos visto recién. Solo necesitamos esos datos para el ejercicio, ¿ok? Entonces, como habíamos dicho al comienzo, el primer paso siempre es determinar ese grado de hiperestaticidad. ¿Cómo hacemos eso nosotros? Habíamos dicho que H era igual al número de incógnitas menos el número de ecuaciones. Esa es la definición más seco, más en seco, más directo. Si nosotros calculamos el número de incógnitas y calculamos el número de ecuaciones que tenemos disponibles en el ejercicio, podemos obtener el grado de hiperestaticidad H. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hallar este número de incógnitas? Vamos a centrarnos primero en este punto. Nosotros podemos obtener este número, ¿verdad? Viendo de qué grado son los apoyos externos a la estructura, primero que nada. Y luego de eso podemos ver cuántas incógnitas hay en los vínculos internos en la estructura. Es decir, sumamos las reacciones externas y las reacciones internas, en pocas palabras. Fíjense que en este apoyo que está aquí, tenemos un total de 3 incógnitas. Tenemos momento flector, cortante y normal. En este apoyo que está aquí, vamos a tener 4 incógnitas. ¿Por qué? Porque si se fijan, este, este sistema que está aquí, ¿verdad? Es básicamente es básicamente algo así. Tendríamos el apoyo de segundo género, un poco más abajo. Tendríamos una reacción vertical, una reacción horizontal, y esto se transmite a este nodo. ¿Y qué hay dentro de este nodo? Dentro de esta articulación hay dos reacciones más internamente en la unión de las dos barras. Entonces, como tenemos dos reacciones en el apoyo y dos reacciones en la articulación de unión entre las dos barras, tenemos en total un valor de 4 incógnitas en este punto. Y para el apoyo, muy bien, para la articulación interna entre esta barra, que es la barra 1, 2, 3, 4, y en la barra 6, tenemos solamente dos incógnitas, porque esta articulación no rompe la continuidad de la barra. Es decir, tenemos solamente x2, por ejemplo, y x3, por ejemplo, por así decirlo.
Lo mismo ocurre con el apoyo de la derecha, que es esta. Ahora tenemos también dos incógnitas x4 y x5, por ejemplo. Y finalmente tenemos una en el apoyo primer género, que es esta. Entonces, haciendo un repaso, tenemos 3, aquí tenemos 4, aquí tenemos 2 y 2 y tenemos 1. Aparte de eso, no tenemos ningún otro valor de vínculo interno o apoyo externo. Entonces, si sumamos nosotros todos esos valores, vamos a tener el número de incógnitas total de la estructura. Ahora, la ecuación había dicho que era el número de incógnitas menos el número de ecuaciones. Pero nosotros sabemos que para cada barra podemos tener tres ecuaciones, de fuerza en X, fuerza en Y y momento flector en X. O sea, momento flector, perdón, en MF, ¿verdad? Entonces, este valor que está aquí, el número de ecuaciones, podemos reemplazarlo por 3 por el número de barras. Entonces, la ecuación quedaría así. Tenemos 3 aquí, tenemos 3 más 2 más uno, que sería esto, menos 3 por número de barras. Y tenemos, en total, tenemos la barra 1, 2, 3, 4, 5 es una sola barra, porque es una barra continua, la barra 6 y la barra 7. Tenemos en total 3 barras. Sería entonces 3 más 4 9, 3 más 4 7, 9 11 y 12. 12 menos 9 3. Entonces H sería 3 para este ejercicio. ¿Se entendió cómo hallé esto? ¿Cómo salió la H? ¿Hay alguna consulta? Creo que puedes explicar otra vez porque eran cuatro incógnitas ahí abajo. Sí. eh, Básicamente es porque si nosotros separamos el apoyo de la articulación, tenemos la articulación, y separamos el apoyo de segundo género, ¿qué tenemos en el apoyo externo? Tenemos una reacción vertical y una reacción, no sé, una reacción horizontal, ¿verdad? Si nosotros transmitimos estas reacciones en la articulación que nosotros habíamos separado, vamos a tener una reacción horizontal en este punto y una reacción vertical en este punto. Aparte de eso, si nosotros dividimos estas dos barras, sabemos que en el vínculo interno o en la articulación interna, en la unión entre la barra 6 y la barra 7, existen dos reacciones adicionales, ¿verdad? Si nosotros agarramos y dividimos otra vez esto, y por ejemplo, vamos a suponer que la articulación dejamos en este nodo. Vamos a tener X1 y X2, y como nosotros dejamos el nodo o la articulación en esta barra, vamos a transmitir estas dos reacciones a este punto. Vamos a tener X2 y X1. Pero no nos olvidemos de estas reacciones RH y RB, que también van a transmitirse como una reacción horizontal aquí y una reacción vertical. Entonces, en total tenemos solamente X1, X2, RB y RH. Cuatro incógnitas en total. Es por eso que coloqué cuatro aquí. Porque tenemos dos. eh, Haciendo un resumen, tenemos dos reacciones del apoyo externo y dos reacciones en el vínculo interno entre la unión de la barra 6 y la barra 7. ¿Se entendió eso? Sí. Y esas incógnitas son diferentes a las de arriba, ¿verdad? No son iguales. Igual y diferentes a estas sí, son diferentes. Eh, yo dejo así generalizado, ¿verdad? Dejo así porque yo considero que este sería X3 y este sería X4, X5, X6. ¿Por qué hago así generalizado? Porque yo lo que quiero es obtener la mayor cantidad de incógnitas para esta ecuación, o sea, para aplicar esta ecuación que está aquí. Ustedes tienen que obtener la mayor cantidad de incógnitas posibles en el ejercicio. Si ustedes, por ejemplo, dicen, no, esta es una barra de dos fuerzas, tienen que tener en cuenta que si dicen que es una barra de dos fuerzas, así, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que ustedes van a tener que para esta barra solo van a tener una incógnita. O sea, en este punto van a tener una incógnita y una incógnita. Y para el número de ecuaciones, este, va a verse alterado. O sea, va a haber medio un cambio, medio una confusión entre qué debo considerar y qué no debo considerar para calcular la H. Si considero esta barra como ecuación, porque si ustedes se fijan,
¿Cómo nosotros demostramos que esta barra es una barra de dos fuerzas? Si nosotros lideramos esto aquí, ¿verdad? Sabemos que tenemos x1, x2, x3, x4. ¿Cómo nosotros demostramos eso? Haciendo sumatoria, o sea, haciendo sumatoria de fuerza en el eje X. Vemos que x1 es igual a x3 y x2 es igual a x4. Entonces esto se convierte más bien en más bien así, ¿verdad? Y luego también si nosotros hacemos, a ver, si nosotros hacemos sumatoria de momentos, ahí utilizamos ya una sumatoria de fuerza, la sumatoria de fuerza en el eje X, sumatoria de fuerza en el eje Y. Y si nosotros hacemos sumatoria de momentos, adicionalmente vamos a ver que x1 está en función a x2. Este valor que está acá en función a 2 es la pendiente o la tangente, o sea, la dirección de la barra. Esto nos dice básicamente que nosotros podemos combinar estas dos reacciones y va a quedar en la dirección de esta, vamos a decir, esta es la reacción 1 y esta sería R1. Más o menos así sería, ¿verdad? Entonces, si ustedes consideran que esta es una barra de dos fuerzas, en el número de ecuaciones ya no van a más considerar las tres ecuaciones que habían considerado para las otras barras, ¿verdad? Entonces, es una manera de considerar también, si quieren ustedes hacer así, ¿verdad? Pero la manera más mecánica y más fácil, obviamente, es considerar que hay dos aquí y dos aquí, diferentes cada una entre sí, ¿verdad? No sé si se entendió eso. Entendí lo básico. Entendí, gracias, profe. Dale, dale. Se puede hacer de esa forma, un poco más confuso nomás, ¿verdad? Pero se puede hacer, ¿no? Al final todo depende de cómo ustedes introduzcan en su ecuación. Hay una ecuación generalizada, ¿verdad? Que depende del número de barras, depende de si hay una articulación del segundo género o una articulación del tercer género. No me acuerdo cómo se llamaba la ecuación. Era una ecuación medio larga que se dio en la estructura 1. Y esta ecuación ustedes pueden también utilizarla y van a darse cuenta de que esta ecuación es la misma que esta, porque van a darse cuenta que los valores son los mismos, o sea, estos valores les van a salir iguales. Y es básicamente una forma más práctica y más amigable de calcularlo, porque no hace falta utilizar una ecuación que hay que memorizar, sino bien ustedes con simplemente el hecho de ver el apoyo o el tipo de vínculo ya pueden determinar ese número de incógnitas, ¿verdad? Entonces, ese es el primer paso. Ya nosotros definimos que h es igual a 3. Lo borramos aquí. Dijimos que h es igual a 3. Entonces, ¿qué significa que h es igual a 3? Que tenemos que obtener tres estados virtuales para tres incógnitas hiperestáticas x1, x2 y x3. ¿Ok? De mi parte, yo les recomiendo que hagan de esta forma, ¿verdad? Porque lo que ustedes consiguen con esto es que la estructura quede como un vía apoyado. Es decir, fíjense que es una articulación del segundo género y una articulación del primer género. Entonces, los diagramas van a ser mucho más sencillos, mucho más cómodos. También pueden hacer de esta forma. Vamos a ver otra forma en la que pueden eliminar. Tienen esto. A ver, ¿qué pueden hacer? Pueden eliminar una de estas barras, quedaría así. Pueden eliminar también el embotamiento. Dejan dejan una articulación del segundo género. ¿Qué más podrían eliminar para que se quede? Ah, y eliminan este apoyo del primer género. Entonces, ¿en qué se convertiría esta estructura? Se convertiría en articulación. Tenemos una articulación aquí y una articulación. Se convertiría en un triarticulado. Que en el caso del primer ejemplo tenemos solamente una barra o una barra continua. En este caso tenemos dos barras continuas. ¿Cuál es la diferencia? No hay mucha diferencia. El ejercicio va a ser el mismo, solamente que van a tener diferentes estados virtuales. Ahora, para aclarar también otra cosa que quiero mencionar, no importa la isostática fundamental que ustedes consideren para el ejercicio. Si la isostática fundamental es estable y geométricamente no es geometría,
es estáticamente determinado y no es geométricamente inestable, ustedes pueden considerar esa isostática y calcular el ejercicio con esa, ¿verdad? El resultado del el diagrama de tensiones va a salir o debe salir el mismo para cada isostática que se considere en cualquier ejercicio. También pueden hacer lo mismo haciendo esto. Al final también se convierte en un triarticulado, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estas isostáticas? Que la fuerza que nosotros colocamos, o la incógnita que vamos a colocar, es diferente, ¿verdad? En este caso sería x1, x2 aquí y x3 aquí. Y si se fijan en el ejercicio que nosotros vamos a resolver, es de esta forma. Tenemos x1, x2 y x3. Ambos con un ángulo alfa que se puede calcular porque nosotros sabemos la dimensión de esta longitud y la dimensión de esta longitud. Que realmente no estaba escrito en el ejercicio, pero como es geométricamente igual, entonces esto es 1,5 y 1,5. Y esto es 3. Entonces, alfa sería arctangente de 3 sobre 1,5. O sea, se puede calcular ese ángulo, ¿no? Entonces, este sería nuestra isostática fundamental para el ejercicio. Otra cosa también que quiero resaltar es que para los ejercicios también nosotros ya le vamos a dar a ustedes esta isostática fundamental en el ejercicio. Ustedes ya van a partir de este diagrama, o sea, de este sistema, y también le vamos a proveer los diagramas para cada una de las incógnitas x1, x2, x3. ¿Por qué? Porque si nosotros en el examen, por ejemplo, les ponemos los diagramas de x1, x2, x3, pero ustedes rompen de manera diferente, entonces los diagramas no van a ser los mismos para cada uno de los estados que ustedes consideraron. Entonces, para poder unificar eso, ya nosotros le vamos a dar a ustedes esta isostática fundamental y los diagramas correspondientes para que ustedes puedan determinar lo que nosotros buscamos, la hiperestática final. ¿Ok? Pero eso es para aclarar nada más. Pero si ustedes, el proceso correcto de resolver es la que estamos viendo a continuación, que es calcular la H, obtener esta isostática fundamental, obtener los estados virtuales y luego calcular la hiperestática final. ¿Ok? Pero para aclarar nada más eso, porque me van a preguntar uno que otro, ¿verdad? ¿Por qué, por qué en el ejercicio de la teoría hay que calcular a mano todo de cero y por qué en la práctica se puede calcular a partir de esta? Básicamente por la complejidad de los ejercicios. Van a ver que este ejercicio es sencillo, pero más adelante vamos a tener ejercicios de h igual a 5, h igual a 6, y van a darse cuenta que el procedimiento para el cálculo de todos esos estados virtuales va a ser un poco más complicado, ¿verdad? Y para evitar ese trabajo, se les provee a ustedes directamente los diagramas, que al fin y al cabo es lo mismo, solamente que van a darse cuenta que la parte complicada del ejercicio es poder introducir esos valores, porque vamos a suponer que son h igual a, vamos a suponer que es h igual a 5. Son 5 diagramas normales, 5 diagramas de flexión, un diagrama de normal, un diagrama de flexión para el estado real, serían 12 diagramas. Introducir esos 12 diagramas, yo les advierto que va a ser un poco tedioso y un poco complicado, ¿verdad? Y si ustedes, aparte de eso, tienen que calcular también los estados virtuales, sacar las reacciones, graficar los diagramas, se va a tornar un ejercicio un poco más complicado. Entonces, solamente por eso en la parte de práctica se hace de esa forma. Pero realmente es muy sencillo, es muy práctico y van a darse cuenta que consiste en concentración nada más que, que, eh, que práctica. Porque la práctica pueden hacer mucho, ¿verdad? Pero si ustedes no se concentran y no analizan, vamos a ver el ejercicio cómo resolver. ¿Verdad? Cómo introducir esos valores de B y de Q sub 0 se vuelve un poco más complicado, ¿verdad? Porque es mirar muchos números y muchas barras. ¿Ok? Dije, son 5 diagramas de flexión y 5 diagramas de normal. Pero esos 5 también son para la barra uno, la barra 2, la barra 3, la barra 4, la barra 5, la barra 6 y la barra 7, para todas las barras que tengan en el ejercicio. Entonces, son muchas barras y muchos diagramas. Por eso nada más es eso.
para hacer la aclaración. Entonces aquí puse en círculo cuáles serían nuestros estados virtuales x1, x2, x3. Para calcular los estados virtuales sería hacer que x1 sea 1, x2 sea 1 y x3 sea 1. Y con esos valores nosotros obtenemos nuestro estado virtual x1, x2 y x3. ¿Se entendió eso, verdad? No es muy complicado realmente porque esto es un repaso de lo que ustedes ya vieron en la teoría, que es básicamente lo que rindieron en el examen, obtener la isostática fundamental. Y un paso siguiente a eso es colocar estas incógnitas hiperestáticas y colocar el valor igual a 1 y obtener su estado virtual correspondiente. Estos serían los diagramas, o sea, una vez hecho esto, que tienen que calcular las reacciones, calcular los diagramas y a partir de ahí resolver el ejercicio, ¿verdad? Pero como nosotros estamos en la práctica, vamos a directamente ver los diagramas finales de cada estado virtual. Fíjense que aquí está el esquema de cargas que se considera para el ejercicio. Se considera una carga X1 igual a 1 de momento flector en la barra 5. Y este sería el DFN y el DMF para ese estado. Para el estado virtual 2, que corresponde a una carga X2 igual a 1 con un ángulo de inclinación alfa, esto básicamente va a ser el diagrama de fuerza normal y de momento flector. Y esto que sería para x3 igual a 1 sería la fuerza normal y el momento flector. Entonces ustedes con estos 6 diagramas vamos a empezar, o sea, faltarían unos más, ¿verdad? Pero con estos 6 diagramas corresponderían a todos los estados virtuales que tenemos presentes en el ejercicio. A estado virtual de x1, x2 y x3. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Viste que vos demostraste que tu barra izquierda es de dos fuerzas, pero tu barra 3 ya no tenés que incluir las reacciones del apoyo de segundo género que está abajo. Y ya no deja de ser ahí de dos fuerzas. no, las barras siempre son de dos fuerzas. Estas dos barras que están aquí. A ver, acá me decía, ¿verdad? Sí. Viste que Esta vos barra, el de la sí, derecha, demostraste, pero viste, el de la izquierda, perdón. El de la sí, de derecha, izquierda. pues ya va a aparecer abajo la fuerza de la reacción del apoyo. Y ella no deja de ser de dos fuerzas, esa barra derecha. Entiendo tu punto. A ver, nosotros consideramos que esta barra es de dos fuerzas. Entonces tenemos las reacciones, o sea, vamos a suponer que es una barra que está tensionada. No va a ser así, porque eh, al considerar, o sea, vamos a ver en esta situación ahora que está diciendo que las dos barras son, vamos a suponer que las dos barras son de dos fuerzas. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a dejar la articulación? Nosotros podemos colocar la articulación en donde nosotros nos plazca. Para poder demostrar que la barra 6 es una barra de dos fuerzas, tenemos que tener solamente las reacciones internas entre las articulaciones. Porque si nosotros, no puedo borrar esta aquí. Sí, sí, esa La- parte entiendo, pero cuando vos haces eso para la barra 6 en la 7 ya no tenés que considerar las fuerzas del apoyo sobre el pasador. no, porque justamente para realizar esa demostración de que estas fuerzas coinciden en la dirección de la barra, tienen que existir solamente estas reacciones internas a la barra. Entonces, ¿dónde vas a dejar el nodo en el apoyo de segundo género? Es decir, vamos a suponer que tenemos x1 y x2, x3, x4. Esto se convirtió en vamos a llamarle x, vamos a llamarle la reacción o la resultante para la barra 6 y se convirtió esto en una resultante para la barra 7. Entonces, este esta articulación de unión entre las dos barras va a quedar en el apoyo. Vamos a tener nuestra reacción vertical y nuestra reacción horizontal. Y aquí vamos a tener nuestro valor de R6 y aquí vamos a tener nuestro valor de R7. Y con estos dos valores de R6 y R7 vamos a hallar nuestras reacciones externas. ¿Qué pasa? Nosotros lo que hicimos aquí
O sea, lo de considerar que o sea, vamos a borrar esto, lo de considerar que la articulación está en la barra 6 es solamente para calcular el número de incógnitas que va a haber en todo este sistema de barras. Si nosotros queremos suponer como barra de dos fuerzas, ¿qué tenemos que hacer? Colocar esa articulación aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Este sería X1, X2, X3, 4, 5, 6. Este sería X7 y este sería X8. Esta X, o sea, la combinación de estas dos reacciones X3, X4, X7 y X8 nos va a dar la resultante R6. Y la combinación de estas dos reacciones nos va a dar la resultante R7. Eso depende de cómo ustedes coloquen esa articulación, porque la posición de esa articulación les da a ustedes mucho más libertad en la parte de las reacciones. No sé si se entiende eso. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Eh, básicamente, realmente ustedes pueden hacerlo de la forma que ustedes quieran, pero yo les recomiendo que hagan de esta forma porque ustedes pueden libremente ver, eh, independientemente de cómo se consideren las barras, cuántos van a tener en total aquí, o sea, en cada una de las articulaciones. Y de acuerdo a eso te pueden ir calculando fácilmente las incógnitas. Ok. Entonces, continuando donde estábamos, así era. Tenemos el estado virtual de cada uno de cada una de las incógnitas hiperestáticas X1, X2 y X3, igualadas obviamente a 1. Y con esos tres diagramas, nosotros podemos obtener nuestra matriz de tensiones virtuales B, que habíamos definido al comienzo, que justamente es la que contiene las tensiones virtuales de cada uno de los estados virtuales E1, E2 y E3, o B1, B2, E3, como quieran llamarlo ustedes, ¿verdad? Eso es independiente. Pero estos diagramas ustedes ya van a tener como dato en el ejercicio, ¿verdad? Nosotros no le vamos a pedir en la práctica que ustedes calculen esos diagramas porque va a ser un poco trabajoso, ¿verdad? Se puede hacer, de que se puede hacer, ¿verdad? Pero el proceso es un poco más largo. Y finalmente, habíamos dicho que vamos a tener una matriz Q sub 0 que va a contener las tensiones del estado real, pero en la isostática fundamental, es decir, todas las cargas externas aplicadas a la isostática fundamental. Es decir, como ustedes ven acá en el gráfico, tenemos la vía apoyada con la carga distribuida, la carga puntual, y a partir de eso nosotros vamos a obtener el diagrama de fuerza normal y el diagrama de momento flector final o sea, el diagrama de estado real es cero, vamos a decir, estado cero, vamos. Creo que en la teoría se le denomina también estado cero. O sea, este sería el estado cero, estado uno 2 y 3 serían los virtuales. Y uno 2 3 4 5 si es que tienen más incógnitas. Entonces, con estos diagramas nosotros podemos obtener la matriz Q sub 0. Entonces, ¿qué tenemos ya? Tenemos la matriz B y tenemos la matriz Q sub 0. Nos faltaría solamente determinar la matriz de factores de carga Q sub 0 minúscula, que eso vamos a ver más adelante en el ejercicio de hoy. Lo que ahora vamos a hacer es ensamblar esas matrices, lo cual consiste básicamente en todo el ejercicio. O sea, a partir de aquí ustedes tienen que darse cuenta que es el ejercicio de la práctica. O sea, básicamente esto y colocar los datos iniciales en el Saila que obviamente no les conté, ¿verdad? Pero como en el ejercicio o sea, como en el contenido inicial de la materia que era la parte isostática, también tenemos que introducir eh, valores de entrada, que son el número de barras, las hipótesis reales, el grado de hiperestaticidad, el número de desplazamientos. Esto es para para las clases que vienen, es para calcular el desplazamiento en una estructura hiperestática. O sea, no solamente vamos a calcular las tensiones, sino también vamos a calcular los desplazamientos finales. Y después lo mismo, introducimos las longitudes, las secciones de la estructura, y hay una diferencia, un cambio aquí vamos a ver, entre el método clásico del primer parcial y el método matricial del segundo parcial. Esto que está aquí, NC, nosotros habíamos dicho que contemplaba a las normales y a las flexión, es decir,
a todo un vector de normales y a todo un vector de flexiones. Como nosotros ahora vamos a trabajar solamente con dos valores de flexión. O sea, ¿esto para qué es? No sé si ustedes se acuerdan que nosotros cuando imprimíamos imprimíamos nuestras matrices de tensiones Q sub 0, por ejemplo. Las tensiones teníamos de los extremos y del medio, de los extremos y del medio, de los extremos y del medio. No sé si se entiende, ¿verdad? En el método clásico lo que nosotros hacíamos era obtener cada uno de los valores de las tensiones dentro de la barra. En el método matricial, no. En el método matricial solamente obtenemos las tensiones en la izquierda y en la derecha de la flexión. Y la normal, que es constante, que debe ser constante para el ejercicio. Es decir, a ver, ¿cómo lo puedo mostrar? Creo que si imprimo el ejercicio de la clase sí van a darse cuenta. Q. Fíjense, solamente vamos a tener la normal, la flexión izquierda y la flexión derecha. La normal, la flexión izquierda y la flexión derecha. La forma del diagrama nosotros no podemos obtener mediante el método matricial, porque el método matricial, como ya le dije, es un método simplificado. Y lo que nos permite es agilizar ese procedimiento de cálculo, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cómo se obtendrían los diagramas, ¿verdad? Pero básicamente eso, ¿verdad? Eh, ¿Por qué tenemos NC igual a 3? Porque, así como le dije, la matriz de tensiones tiene una axial o una normal, la flexión izquierda y la flexión derecha. La matriz Q es diferente a la matriz Q del método clásico. No se vayan a confundir después cuando vayan a resolver el ejercicio. Son cosas diferentes, son totalmente diferentes a los métodos. Entonces, básicamente eso sería lo que ustedes tienen que introducir como valores de entrada o valores iniciales, ¿verdad? Que es muy parecido al método clásico con algunas diferencias. Y luego ya viene la parte de introducción de matrices B, Q sub 0 y Q, que somos ahora mismo en el ejercicio. O sea, no hace falta explicarles de nuevo en el PowerPoint cómo se mete la longitud, cómo se mete el número de barras, eso ya es concepto básico. Vamos a ver ahora cómo cargamos nuestras matrices B, Q sub 0 y Q. Primeramente vamos a ver la matriz B. Ahora dijimos que la matriz B contiene los estados virtuales. Pero como nosotros tenemos tres estados virtuales, E1, E2 y E3, nuestra matriz B, que es esta, aparte de tener tres valores, en una columna tenemos que tener también tres, o sea, tenemos que tener también aparte eh, seis valores más. Así como se muestra en la imagen, ¿verdad? Esto básicamente va a tener un cuadrito aquí para que nosotros vayamos cargando los valores. Pero ¿qué básicamente representa esta matriz? Así como dijimos, la fila número 1 corresponde a la normal, la fila número 2 corresponde a la flexión izquierda y la fila número 3 corresponde a la flexión derecha. Ahora, cada una de las columnas va a corresponder a cada uno de los estados. Es decir, para el estado E1 se colocan las normales en este lado. En el estado 2 se colocan las tensiones aquí. Y en el estado 3 se colocan las tensiones aquí. Entonces, eh, de igual forma que en el método clásico de isostáticas, también tenemos que respetar el número de hipótesis o el número de estados virtuales en cada una de las columnas. Por ejemplo, si vemos aquí, dijimos que esta era la barra 1, esta era la barra 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que nosotros colocar en la barra 1? La normal del estado 1. Este sería el DFN de E1 y el DMF de E1. Entonces, la normal del estado 1 para la barra 1 sería de 0, ¿verdad? Eso colocamos 0. La flexión izquierda de la barra 1, que sería esta barra 1, corresponde a este valor que está aquí. Este valor que está aquí es obviamente 0. Y lo mismo con el vector derecho de la barra 1, que es también 0. Entonces,
Ahí nosotros cargamos la primera columna que corresponde al primer estado virtual. El segundo estado virtual que corresponde a DFNE2 y DMFE2. De igual forma vemos la barra 1, que es esta es la barra 1. De nuevo, los valores son iguales a 0. Entonces colocamos todo igual a 0 en la columna. Traten de seguir ese orden de cargado que es mucho más sencillo, ¿verdad? Ir cargando columna por columna, ¿verdad? Para tener en cuenta cada uno de los estados virtuales. Porque fíjense que nosotros tenemos que hacer esto para cada una de las barras. Entonces se va a volver un poco complicado y un poco confuso. Y finalmente para el estado 3E3 tenemos lo mismo, la normal 0 y la flexión 0. Entonces nuestra matriz B para la barra 1 va a ser una matriz de ceros. ¿Ok? Capaz que no se entendió tan bien aquí porque justamente son todos valores 0, pero vamos a ver en el siguiente, por ejemplo, en la barra 2, vamos a usar los mismos diagramas, los diagramas de E1, E2 y E3. Este sería la barra 2. ¿Ok? Entonces vemos que la normal de la barra 2 es 0. La flexión de la izquierda en la barra 2 es 1 positivo y la flexión de la barra 2 en la derecha es 0,556. Es decir, nosotros vamos a introducir este valor y este valor que está aquí. Para el estado 1. Para el estado 2, vemos que la barra sigue siendo esta barra. Vemos que la normal es 0,447 y la flexión es 1,788 para la izquierda y 2,98 para la derecha. Aquí creo que me confundí, tendría que haber sido 98. Pero eso está bien en el Scilab corregido. Y para el estado 3, nuevamente la normal de la barra 2 y la flexión de la barra 2 hay que ver. 0,447 negativo, menos 1,788 y menos 0,199. Entonces, y ahí ustedes terminan de cargar la barra número 2. Fíjense que tienen que volver a revisar todos los estados virtuales E1, E2, E3 para cada una de las barras. Entonces, al final no es tampoco algo sencillo de hacer. Por eso le dije que conlleva mucha concentración para no confundir los números y no confundir las barras, porque puede haber esa confusión de barras y puede haber alguna equivocación de números de dígitos. Un signo aquí puede llevar a una equivocación en el resultado final. Sigamos viendo, ¿verdad? Ahora, la barra 3 sería esta barra, ¿verdad? La barra 3. Entonces, el estado 1 corresponde a la normal 0, a la flexión 0,556 y a la flexión derecha 0,222. Entonces, eso colocamos en el estado 1, en la primera columna. Este sería la barra 3, este sería la barra 3. Vamos cargando la normal 0 y la flexión 2,98, que otra vez me equivoqué aquí porque no sé qué me pasa, soy disléxico. Y el momento de la derecha que es 1,192. Y finalmente para el estado 3 vemos que la normal de la barra 3 es menos 0,447 y la flexión es menos 0,199 a 0,993. ¿Ok? Entonces de esa manera ustedes van cargando. No sé si se entendió hasta aquí el procedimiento del cargado de matriz B o de matriz Q. Lo mismo sería entonces, en ese caso. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Vamos a ver si alguien escribió en el chat. ¿Se entiende entonces todo hasta acá? Únicamente con la práctica te van a darse cuenta de si es complicado o no es complicado, ¿verdad? Eh, pero para que sepan que realmente no es algo sencillo, es algo confuso, o sea, es muy susceptible a la confusión y al error de tipeo, al error de números. Porque yo les comento que cuando yo cursé por primera vez también me pasó eso, ¿verdad? Que yo cuando cargaba los valores de las tensiones me solía equivocar mucho en los valores. Entonces,
como experiencia les digo que el mayor error que ustedes pueden encontrar en esta clase de ejercicio es eh, la confusión o el error de tipeo. ¿Ok? Sigamos viendo las demás barras. Esta sería la barra número 4 y esta sería la barra número 4. Lo mismo, la normal es 0, pero la flexión aquí vemos que es de 0,22 y va a 0, porque acá justamente no hay ninguna flexión. Entonces, eh, ahí se dan cuenta ustedes que ya van a saber que la flexión para el estado 1, el estado 2, el estado 3 va a ser 0 en esta fila. Entonces sería, obviamente va a ser 0, 0, 0 aquí, porque justamente es un apoyo articulado, ¿verdad? Entonces lo mismo, ¿verdad? La barra 4 tiene una normal de 0 y una flexión de 1,192 a 0. Y el estado 3 tiene una normal de 0 y una flexión de 0,993 a 0. Entonces sería la matriz B para la barra 4. Y finalmente la barra 5, que en este caso es una barra vertical. ¿Y qué dijimos con las barras verticales? La izquierda es abajo y la derecha es arriba. Siempre tengan en cuenta eso para cargar los valores. Entonces, vamos a ver la barra 5. Como en este caso la barra 5 tiene una normal de 0,111, que es este valor, y una flexión constante, entonces colocamos izquierda 1 y derecha 1. En este caso es igual porque es una flexión constante. Pero si vemos en el estado 2, ¿verdad? Vemos que la normal es menos 0,298, pero la flexión es variable. Y como habíamos dicho, tenemos que cargar izquierda y luego derecha. Pero para este caso sería abajo y arriba. Entonces cargamos. El valor de abajo sería 0 y el valor de arriba sería 1,788 positivo. Entonces esto correspondería al valor de la flexión para la barra 5. Y finalmente para el estado 3 tenemos una normal de 0,397 y una flexión que va de 0 abajo y menos 1,788 arriba negativo. Entonces, este sería el estado o la matriz para el estado para la barra 5. Hasta aquí pudimos obtener la matriz de tensiones virtuales desde la barra 1 hasta la barra 5. Asumo que se entendió todo hasta aquí, ¿verdad? El procedimiento de cómo introducir cada uno de los valores. Esto es 2,98. Otra vez me equivoqué. Acá puse 2,98 bien. No sé por qué puse acá. Entonces, hallamos los cinco valores de cada una de estas barras. Sin embargo, nosotros en el método matricial para el cálculo de tensiones tenemos que considerar todas las barras en la hiperestática. ¿Cómo así? Van a ver que el ejercicio inicialmente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras. Y cuando nosotros tenemos que introducir el número de barras, tenemos que colocar el número de barras en la hiperestática, no en la isostática fundamental. Se entendió eso, ¿verdad? Siempre tienen que colocar el número de barras en la hiperestática, no en la isostática fundamental. Porque lo que nosotros vamos a imprimir al final es el diagrama final de la hiperestática. Eso es lo que nosotros buscamos en el ejercicio, no de la isostática fundamental. O sea, nosotros queremos la hiperestática. Entonces, volviendo ¿dónde estábamos? Habíamos dicho que obtuvimos los 5 valores de la barra 1 hasta la barra 5, pero nos falta de igual forma la barra 7 y la barra 6 y la barra 7. Sin embargo, la barra 6 y la barra 7 no existe en nuestro estado virtual. Ahora, ¿qué hacemos en ese caso? Nosotros dijimos que nuestro estado virtual x1 era un momento flector en este punto, ¿verdad?
X2 era una fuerza, una barra de dos fuerzas que estaban en esta dirección. Y X3, lo mismo, una barra de dos fuerzas que estaban en esta dirección. Ahora, fíjense, este sería nuestro esquema. Para el estado virtual, vamos a poner aquí, vamos a suponer que estamos cargando el valor de 6. ¿Qué tenemos para el estado virtual 1? En esas barras, en la barra 6 y la barra 7, en la barra 6 mejor dicho, tenemos X1. Este X1 no genera ninguna fuerza. Vamos a suponer que hay una barra imaginaria aquí. No va a generar ninguna fuerza en esa barra imaginaria porque no justamente esta fuerza solamente afecta a esta barra 1, 2, 3, 4, 5. Entonces no va a haber ninguna tensión en esa barra. Sin embargo, como nosotros sabemos que el estado virtual E2 corresponde a X2, que corresponde a X2 igual a 1, ¿qué significa esto? Significa que en la barra 2, para el estado virtual 2, vamos a tener una fuerza normal 1, porque está colocado justamente nuestro valor de incógnita hiperestática en ese punto. Es decir, como nosotros supusimos una tracción igual a 1 en esa barra, tenemos que colocar para el estado virtual 2 un valor igual a 1. Y como una barra de dos fuerzas no tiene flexión. Y para el estado 3 no existe ningún valor. ¿Se entiende eso? Siempre que tengamos una barra de dos fuerzas, en el estado que corresponda a esa barra de dos fuerzas, vamos a colocar una fuerza 1 en nuestra matriz B. Siempre que suceda eso. Es decir, no solamente para la barra 6, también para la barra 7. Entonces, cómo va a ser para ese caso? Como la barra 7 fue la que se liberó para el estado virtual 3, entonces tenemos que colocar un valor, igual a 1 en la normal del estado virtual 3. Entonces, una vez que ustedes cargan todo el sistema de barras presentes en la estructura, luego deben cargar como si fuera que existe una barra imaginaria, pero realmente no existe, de acuerdo a la fuerza normal del estado virtual que se está analizando. ¿Se entendió eso? ¿No? ¿Alguna consulta? No sé si se explicó bien. Es como que, es como que se supone que esta fuerza es una barra imaginaria que tiene una atracción igual a 1. Lo mismo esta barra. Pero ¿en qué estado virtual tiene esa atracción? En el estado virtual 2. ¿Y en qué estado virtual tiene esta barra esa atracción? En el estado virtual 3. Más o menos hay que respetar qué estado está aplicada a esa fuerza. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros terminamos de cargar la matriz B de la barra 6 y de la barra 7. ¿Alguna consulta hasta aquí de cómo cargamos toda la matriz B? No. Ok. Continuamos. Ahora la matriz Q sub 0. Estos serían nuestros diagramas que nosotros obtuvimos a partir del estado real en la isostática fundamental. Ahora, estos diagramas corresponden a las cargas reales, entonces deben ir introducidos en la matriz Q sub 0 de cargas reales. Y el procedimiento de cargado es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso tenemos solamente una columna porque solamente hay un estado real. Si existiese uno más estados reales, van a existir uno más columnas. Pero como en este caso nosotros consideramos solamente un estado real, solamente va a haber uno. Entonces vemos que la barra 1, que es esta barra, tiene una normal de 0 y una flexión de 0 a menos 70 en la derecha. Entonces cargamos de esa forma. Lo mismo para la barra 2, que sería de 10 a 83, la barra 3 de 83 a 33, la barra 4 a 0 y la barra 5 una normal de menos 53,33 y una flexión de abajo 0 y arriba 80. Fíjense que la forma del diagrama a nosotros no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa? Porque estas son matrices de
tensiones externas, tensiones extremas. ¿Cómo nosotros corregimos el efecto de esta parábola? Con una materia que se llama materia de factor de carga que vimos al comienzo, que depende justamente de qué tipo de carga está aplicada en el ejercicio. Entonces, eh, habiendo cargado todo, fíjense que Q sub 0 de 6 y Q sub 0 de 7 van a ser matrices cero. ¿Por qué? Porque en el estado real no hay ninguna fuerza de tracción o de compresión en esas dos barras eh, que nosotros habíamos liberado. ¿Ok? Entonces, no existe un estado de carga real para esas dos situaciones. Y finalmente la matriz de estados, o sea, la matriz Q sub 0 del factor de cargas que habíamos dicho que depende de una tabla que corresponde al tipo de carga y a la posición de la carga. Si esa carga está en los extremos, es decir, por ejemplo, está en las articulaciones de una barra, entonces no se considera como factor de carga. Por ejemplo, para este, para este voladizo no va a existir ningún factor de carga porque la carga no está colocada no está colocada dentro de la barra. ¿Cómo pueden darse cuenta de que no va a afectar? Porque fíjense que si la carga P está en el extremo, significa que A es cero. Y si A es cero, esto es cero y esto es cero. Entonces, tengan en cuenta que solamente las cargas que estén dentro de la barra son las que van a importar para la matriz Q sub 0 del factor de cargas. Es decir, P no interfiere en nuestro factor de cargas. Esta P tampoco interfiere porque está colocada justamente en la unión, o sea, en la división entre la barra 2 y la barra 3. Pero sí la barra 5 tiene una carga distribuida interna en sí misma, ¿verdad? No está aplicada en los extremos de la misma. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que cargar Q sub 0 para la barra 5. Esta carga distribuida corresponde a este estado de cargas que es correspondiente a una carga distribuida P en toda la longitud de la barra. ¿Y cómo sería el factor de carga Q sub 0? Sería, o sea, este valor que está aquí, P por L al cubo sobre 24, sería Q sub 0 por E por IZ. Y al despejar tenemos Q sub 0. O sea, si ponemos aquí S y Z, tenemos Q sub 0. Esto es para Q sub 0,1 y para Q sub 0,2. Fíjense, para Q sub 0,1 y para Q sub 0,2. Entonces, habíamos dicho que lo normal siempre va a ser 0 para todo este tipo de cargas, pero la flexión se carga de acuerdo al tipo de carga que tengamos. En este caso, como P está escrito en el libro, corresponde a la carga distribuida Q. Entonces colocamos Q por L al cubo sobre 24, E de 5 y de 5. Hay que tener también en cuenta que esta L que tiene que ser de L de 5. Me olvidé poner ahí en el PowerPoint más lindo, ¿verdad? Pero corresponde a L5. Entonces, de esa manera ustedes cargan el factor de cargas para la barra 5. Y para las demás barras no cargan nada porque son matrices cero. No tienen valor en ninguna de las barras. ¿Se entendió esto? Es muy sencillo realmente. ¿Sí? Profe, ¿por qué tu normal siempre va a ser cero? Porque, porque la carga distribuida no genera ninguna normal en la barra. O sea, todos estos tipos de cargas nunca generan ninguna normal. Fíjate que las cargas consideradas en la tabla solamente son cargas perpendiculares a la barra. Nosotros no consideramos ningún ejercicio o no vamos a considerar ningún ejercicio con cargas normales a la barra. O si se considera, por ejemplo, si hay vamos a suponer que tenés un voladizo, tenés, qué sé yo, te vamos a poner un empotramiento, tenés una carga puntual aquí. Ahí sí, en ese caso vas a tener una fuerza eh,
una fuerza de compresión negativa. ¿Sí? Pero para no complicar las cosas, porque si tenemos, por ejemplo, una barra, una fuerza en el medio de la barra horizontal, también se complica un poco el procedimiento de cálculo, ¿verdad? Para eso vamos a considerarla directamente, o sea, vamos a tratar, o al menos yo voy a tratar de no considerar. Yo creo que se va a cumplir para todas las secciones, ¿verdad? Porque realmente cuando yo cursé no había ese caso, nunca encontré ese caso entre mis ejercicios de cuando existe o no una carga normal en el método matricial. Y básicamente es cero porque no genera ninguna normal esa carga distribuida. O sea, todas estas cargas que están aquí no generan ninguna fuerza normal. Solamente es por ese caso. Ya, gracias, profe. Vale. De igual forma voy a estar consultando con los otros profesores a ver qué opinan sobre esto, ¿verdad? Pero por ahora vamos a considerarla como cero en estos ejercicios. Y finalmente, eh, como dijimos, lo que nosotros necesitamos para calcular el ejercicio es la matriz B, la matriz Q sub 0 y la matriz X. X nosotros obtenemos a partir de esta ecuación, F obtenemos a partir de B, R0 obtenemos a partir de B y Q sub 0. Entonces tenemos ya Q sub 0, tenemos ya B, tenemos ya X. Entonces tenemos todo y ya podemos hallar finalmente las tensiones hiperestáticas. ¿Qué se hace? Mediante este procedimiento de cálculo que está en el, en el código, ¿verdad? En el esqueleto. Aquí se carga la matriz F, que habíamos visto que era el producto entre B por F por B, que está aquí en el comentario. Luego la matriz R sub 0, que es el producto entre B', o sea, B por Q sub 0 por F por Q sub 0. Y luego finalmente hallamos la matriz, o sea, la matriz de incógnitas X, que está aquí. Esta matriz va a ser una matriz columna que va a tener el valor de X1, X2 y X3. Y esos van a ser los valores reales y finales de la hiperestática. Por ejemplo, si nosotros eh, nos acordamos, nosotros habíamos liberado, voy a borrar aquí, habíamos liberado el empotramiento y las barras de dos fuerzas. Entonces, ¿qué representaría X1? Representaría al momento flector que existe en este punto. Si, por ejemplo, nosotros supusimos X1 en esta dirección, pero aquí nos sale menos 50, por ejemplo, ¿qué significa? Que la flexión o el momento flector va a estar en esta dirección, que va a ser 50. Si esta X2 sale positivo, significa que esta barra va a estar a tracción. Si X3, por ejemplo, sale negativo, significa que la barra va a estar a compresión negativa. No sé si se entiende, ¿verdad? Van a ser ya los valores finales de la estructura hiperestática, ¿no? Las reacciones o las reacciones finales de nuestra estructura. Y fíjense que con este valor de 50 y con estos valores ustedes ya pueden calcular directamente las reacciones finales en los apoyos, ¿verdad? Van a ver así, van a ver de esta forma, ¿no? Este sería el diagrama final en FTool, obviamente, ¿verdad? Y fíjense que esta es la matriz X que está impresa en Scilab. Y fíjense, esta X que está aquí, que es X1, correspondía a la flexión o al momento flector en el apoyo de empotramiento. Y fíjense que es muy similar al valor final que está en FTool. ¿Por qué no es igual al valor de FTool? Voy a aclarar algo de esto. En todos los ejercicios el valor debe ser igual o exactamente igual a FTool. No puede haber ninguna diferencia de decimales. En este caso hay una diferencia de decimales por el único motivo, voy a mostrarles para que después no tengan dudas de por qué en FTool sale diferente al Scilab, por qué hay diferencia de decimales. Es por el hecho de que eh, si se fijan, voy a borrar las cargas puntuales, la carga distribuida.
para el estado de cargas X2 y X3, como no se puede colocar ninguna fuerza vertical en FTool, lo único que se puede hacer es colocar las fuerzas en descomposición, tanto en la fuerza horizontal como en la fuerza vertical. Pero tengan en cuenta de que esos valores que están aquí son el coseno del arctangente de 3 sobre 1,5, que es 0,472136, etcétera. Continúa. Es un número que no tiene fin de decimales. Entonces, al hacer este redondeo, ¿qué sucede? Nuestro diagrama de flexión nuestra matriz X, lo cual se ve reflejado en nuestro PowerPoint, ¿verdad? Fíjense que la reacción del momento frictor es 35,19, pero es muy parecido, ¿verdad? Son decimales de diferencia. Y fíjense que como fue negativo, el momento resultó en el sentido contrario de la, de la suposición que hicimos nosotros al comienzo, que consideramos que era horario. Y fíjese que la normal de la barra 6, que es X2, salió en menos 16,822 y aquí salió 82,6. No hay mucha diferencia. Repito, aquí tampoco hay mucha diferencia. Hay una diferencia en el decimal número 3, porque esto le sumaba un 4 en el último decimal, queda esto, ¿verdad? Entonces, fíjense que no hay mucha diferencia en los decimales, y eso es simplemente por el hecho de que se consideraba así los estados de carga, porque no se puede considerar. O sea, si ustedes, por ejemplo, quieren hacer más preciso, por ejemplo, pueden irse a unidades, formato, unidades y números, se van a fuerza, y lo máximo que pueden colocar ustedes es hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 decimales. Y ahí sí ponen todos los decimales, ¿verdad? Que son, sería 4472136. 4472136. Y fíjense que igual redondea otra vez. Esto redondea al final a 4 porque no admite más de esos decimales. Y vamos, van a... Dos, el estado 2. Este sería el estado 2. O no. Estado 1. Ah, no, este es el estado de carga real. A ver. mm, Creo que era este. O este. No estoy seguro. Creo que me equivoqué en coseno 440447214. Sí, no. Esto tiene que ser a periodo segundo general. Me equivoqué. Ahí, ahí está. Fíjense que esto es 1,7888 y acá es 1, el estado 2 es 1,788. Realmente debería ser 1,789, ¿verdad? Entonces, hay una pérdida de decimales que es muy insignificante en este ejercicio, ¿verdad? Pero para ejercicios que no tengan esta clase de situaciones, lo de las cargas en descomposición, ¿verdad? Los resultados tienen que ser exactamente iguales a FTool. Si cuando ustedes vayan a resolver el ejercicio y quieran comparar, por ejemplo, con FTool, tienen que hacer, o sea, tiene que ser exactamente igual al resultado del programa, ¿ok? Profe, no tiene nada que ver que FTool solo trabaja con isostáticas. No, claro que no. Esto que está aquí, fíjate que si yo, por ejemplo, grafico el final, ¿verdad? La hiperestática final. Mira aquí, esto que está aquí era un apoyo segundo género, estos eran articulados y tenían, poner los datos, los parámetros radiales igual. Fíjate que las cargas eran una carga distribuida Q
y unas cargas puntuales P. Vamos a ver. Fíjate, este sería el estado de... Esto no es una articulación, esto es... eh, fíjate que este sería el estado, el diagrama final de tensiones. Y si te fijas en el Scilab, ustedes, por ejemplo, corren el programa e imprimen la matriz Q, van a darse cuenta que, por ejemplo, la normal de la barra 2 es menos 40,97, menos 41 es muy similar. Creo que aquí hubo un error. Bueno, eso es lo que pasa, ¿verdad? Los decimales son muy diferentes. O creo que la cagué en alguna parte. Ah, no, este tiene que ser un empotramiento. Este era un empotramiento en el... Ahí está. Menos 47,97, 15,22, ¿verdad? Estas serían las flexiones izquierda y derecha de la barra 2, ¿verdad? Eh, la, el F-Tool puede resolver hiperestática. Fíjate que esto es el ejercicio inicial de la clase, ¿verdad? Es una hiperestática. Tenemos el empotramiento, el apoyo segundo género. O sea, si vos calculas la H de esto, va a salir 3. Entonces, sí, el F-Tool puede calcular tensiones de hiperestática. No es que porque esto solo trabaja con isostática va a pasar eso, ¿verdad? Internamente, F-Tool hace lo mismo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? O sea, F-Tool más o menos trabaja con los mismos conceptos, ¿verdad? Con el método del elemento finito, ¿verdad? Pero sí calcula hiperestática, ¿verdad? La diferencia que hubo el tema es por el tema de la fuerza inclinada, solamente por eso. Si llegas a resolver algún tipo de ejercicios que no tiene ese tipo de fuerzas, vas a darte cuenta que el resultado final va a ser igual al efectivo. Tiene que ser igual. Y si no es igual es porque hicieron algo equivocado, ¿no? O cargaron algún dato incorrecto de los diagramas en el... O también por el hecho de que cuando ustedes hacen un screen del F-Tool o ven los diagramas del F-Tool, estos valores no son lo suficientes para que en el Scilab sea exacto, ¿no? Pero la mayoría de las veces va a ser exacto el valor numérico, o tiene que ser exacto. Profe, te paso una consulta. ¿Cómo vos salvás ese empotramiento interno entre la barra horizontal y la vertical en FTool? ¿Cómo haces? Esto. Ah, Ok. eso. Espera que creo que... Acá está lo graficado. Yo hice corregí aquí porque fíjense que aquí no se ve bien porque está en superpuesto, ¿verdad? Pero aquí sí, acá sí corregí. Vos me decís por esta unión, ¿cómo vos verificás que el empotramiento sea, o sea, los momentos cierren? O sea, ¿cómo transformar eso en empotrado? ¿Viste que queda un nudo ahí? O sea, quedan como dos barras separadas. No entiendo tu pregunta. En este nudo sería, ¿verdad? En este Sí, en nudo. ese nudo Sí. quedan, o sea, cuando vos haces el FTool, o sea, cuando vos dibujás la barra, eso quedan como dos barras separadas. O sea, Ah, ya, el ya, ya, ya. programa Eh, eh, Fíjate que para que FTool te considere como dos barras separadas, tenés que agarrar y poner, por ejemplo, o poner aquí, por ejemplo, vamos a suponer que colocas así. Cuando existe esta articulación, este vínculo, ahí recién va a considerar que estas dos barras son separadas. Si vos ya, no le pones, y para que no considere separada, ¿cómo haces? ay, esta barra, esto es como si fuera que está Ah, empotrado internamente. Le ah, pones dale. así, ¿verdad? Y ya. Sí, por ejemplo, fíjate que esto está separado, ¿verdad? O sea, esto es una barra de dos fuerzas, ¿verdad? Está articulada en ambos miembros. Si vos colocás que esté empotrado, acá va a considerar que está empotrado y va a haber flexión en esta barra, ¿verdad? Entonces vas a darte cuenta de que hay flexión, pero es muy pequeña, ¿verdad? Es una pequeña flexión que hay ahí, ¿verdad? Pero existe, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven ahí que el puntito es negro, significa que está unida a la barra. Esto lo único que significa o demuestra es que hay un punto o un nodo
donde se colocó una fuerza, donde se dividió, o sea, o donde cambió de dirección la fuerza nomás. No es un punto de separación de barras. Pero para que tengan en cuenta, si vos entras acá en la parte de articulaciones o rotaciones, release, vos le puedes poner lo que vos quieras aquí, ¿verdad? Si querés que sean ambas este, así, ¿verdad? O querés, por ejemplo, que solamente un lado sea así, ¿verdad? Por ejemplo, este lado sea empotrado y este articulado, ¿verdad? Y esto es lo mismo. O sería este. Así, ¿verdad? Y vos podés jugar como quieras en efecto. Tiene muchas herramientas. Así. ¿Se entendió, verdad? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, para terminar la clase, quería comentarles nada más que eh, yo le puse este Scilab en el aula, ¿verdad? La única cosa que no les expliqué es cómo cargar en el Scilab. Pero esto realmente es muy simple, ¿verdad? Es copiar y pegar nomás esto que está aquí, ¿verdad? Creo que saben, ¿no?, cómo cargar por el contenido número uno de isostática. Entonces no creo que sea tan complicado para. Y lo mismo para Q sub 0 y Q minúscula C. Lo único que sí les quiero decir es que FTool, o sea, Scilab, solamente les quita las tensiones, no les quitan las reacciones. Y para poder calcular las reacciones, tienen que trabajar con las tensiones. O sea, si ustedes fíjense, se fijan, vamos a suponer que no tenemos FTool, no tenemos esto, no tenemos esto porque esto es X1, no tenemos esto, no tenemos esto y no tenemos esto. ¿Cómo van a llevar ustedes esas reacciones? Fíjense que, aquí mejor dicho, fíjense que ustedes tienen una carga distribuida aquí, así, tienen Q. Suponemos que esta fuerza es, vamos a llamarle R1, reacción 1, ¿verdad? Y hacen sumatoria de fuerzas o sea, sumatoria de momentos en este punto, ¿verdad? Tienen, o en este punto, mejor dicho, sumatoria de momentos en este punto. Van a tener que 29,027 va a ser igual a R1 por la distancia, por L1, menos Q por L1 al cuadrado sobre 2, menos este momento, menos 35,786. Despejan R1 y tienen la reacción final. La única forma en la que ustedes pueden hallar las reacciones a partir de Scilab es de esa forma. No existe, o sea, ustedes pueden formular algún programita que les permita calcular, pero nunca va a ser exacto, nunca va a ser igual el ejercicio en otros, o sea, con respecto a otros ejercicios, no va a ser igual el programita que ustedes hacen, ¿no? Entonces, si ustedes terminan el ejercicio, finalmente grafiquen los diagramas y hacen este cálculo previo de reacción, porque esto también vale puntos. Calcular las reacciones también valen puntos en la estructura. Fíjense que no es muy complicado, es aplicación de estática directa. En esta articulación tienen una fuerza de compresión que va a ser así hacia adentro y una fuerza de compresión hacia adentro. Y ahí ustedes hallan por geometría la reacción vertical y la reacción horizontal. ¿Ok? Y lo mismo con esta fuerza, una fuerza vertical, y hacen sumatoria de momento en este punto y hallan menos 2,495 igual a reacción 2 por L4, creo. Y básicamente así ustedes pueden hallar las reacciones finales de su ejercicio. Y ahí concluye nuestro ejercicio que nos pedía, fíjense que nos pedía calcular las reacciones y los esfuerzos efectores y normales en la estructura hiperestática. Entonces, con eso terminamos el ejercicio y si hay alguna consulta que no quedó clara, pueden hacerlo y si no, podemos dejar la clase hasta acá. No hay ninguna otra consulta. Se entendió entonces todo, ¿no? Genial. Entonces, dejamos acá la clase y nos vemos para el siguiente martes en el cual vamos a desarrollar lo mismo con efectos impuestos, tanto asentamientos, con apoyos elásticos
No sé si vamos a ver desplazamientos ya, ¿verdad? Pero vamos, creo que sí, desplazamiento se da ya la clase que viene. Pero vamos a ver eso la próxima clase y si tienen alguna duda sobre esta clase también pueden preguntarme en la siguiente clase, ¿verdad? Si van a repasar otra vez el video y si no entendieron alguna parte de la clase. Entonces, quedamos entonces. Voy a parar la grabación.